Quisiera, para iniciar este sermón, proponeros un trabajo de imaginación, ¿vale? Quiero que tengáis un momento de imaginación. Imaginaros que este coche de madera, que me lo traje de Cuba, es un coche de estos de que los niños pequeños tienen contracción, que se le hacen así, o sí. Imaginaros, pues, que a este coche yo le hago así y tiene tracción, y que lo suelto, ¿y qué pasa al soltarlo? Que sale disparado y de repente, cuando llega allí donde está Óscar, ¡pum!, se para. ¿Bien? Muy bien, pues esta ilustración, este acto de imaginación que os propongo, es para hablaros de un principio físico, el principio de la inercia. El principio de la inercia dice así: es la fuerza que hace que los cuerpos continúen en movimiento si no hay otra fuerza que se lo impida. En base a este principio, un objeto impulsado por una fuerza externa tiende a seguir en movimiento incluso después de haber sido impulsado, como os habéis intentado imaginar en vuestra mente con ese cochecito que llegó hasta la altura de Óscar. El problema es que cuando se frena o se agota la fuerza interna, se para. Aunque os pueda parecer mentira, este principio físico es totalmente aplicable a la vida espiritual. Muchas veces nosotros, por el principio de la inercia, nos resulta muy fácil empezar nuevos proyectos. Lo que nos resulta difícil es mantenerlos. Hay dos fechas en el año que, por regla general, la gente empieza nuevos proyectos, nuevos retos. Estas dos fechas son después del verano, esto es al inicio del curso escolar, que se llama, y al comienzo del nuevo año. En este momento, ahora, nosotros nos encontramos en el ecuador de esas dos fechas. Hace cuestión de 2 meses que hemos dado inicio a nuestro nuevo curso eclesial, como a mí me gusta llamarlo, y dentro de 2 meses más o menos ya habremos celebrado la Navidad y el Año Nuevo. Lo cierto es que en estas 2 temporadas del año se suelen, como digo, iniciar muchos proyectos personales. Se reanudura o se inician estudios, se hacen dietas, algunos se apuntan a gimnasios, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad contrastada dice que año tras año son muchos los que empiezan toda una serie de proyectos, pero que son muy pocos los que terminan ese curso de inglés, o que completan la dieta, o que siguen asistiendo de forma regular al gimnasio. Lo cierto es que nos resulta fácil empezar cosas, lo difícil es terminarlas. Nos resulta fácil soñar grandes proyectos, lo difícil es realizarlos. Nos resulta fácil proponernos orar cada día, lo difícil es hacerlo diariamente. Nos resulta fácil proponernos leer a lo largo del año toda la Biblia, lo difícil es terminar el Pentateuco. Resulta fácil a veces involucrarnos en un ministerio de la Iglesia, lo difícil es mantenernos fiel a lo largo del año en él. Nos resulta fácil pedirle al Señor que nos renueve, lo difícil es mantenernos renovados. ¿Por qué ocurre todo esto? ¿Por qué en demasiadas ocasiones somos tan poco constantes, tan poco perseverantes? Parte de la respuesta nos la da
acaba el principio de la inercia. Cuando se acaba la fuerza impulsora, se acaba el movimiento. Nuestro problema es que en demasiadas ocasiones nuestra fuerza impulsora es externa en vez de ser interna. En demasiadas ocasiones nuestra fuente impulsora es natural en vez de ser espiritual. Nuestras fuerzas descansan en nuestras propias fuerzas físicas o mentales y no en las del Señor. Y cuando nuestras fuerzas se agotan, ¿qué pasa? Que no hay impulso. A nosotros nos gustaría parecernos a personajes como Noé, Moisés, Josué o Jeremías, hombres que fueron fieles y perseverantes a Dios de principio a fin. Pero lo cierto es que nos resulta casi más fácil, o diríamos más natural, parecernos un tanto más a Sansón o a Saúl, hombres que empezaron bien, pero que no acabaron tan bien. Tanto Saúl como Sansón fueron hombres llamados por Dios y capacitados por Dios para un ministerio, que empezaron bien, pero que no acabaron tan bien. Para nosotros nos resulta un tanto difícil imitar esa perseverancia de Noé, que a pesar de la oposición, la crítica y la burla de sus conciudadanos, no dejó de construir el arca sin ver una gota de agua, de lluvia, año tras año. Para nosotros nos es difícil imitar la confianza de Moisés, o la paciencia de Job, o la fidelidad de Jeremías, que se mantuvo fiel y predicó el mismo mensaje al pueblo durante 40 años sin ningún resultado visible. Para nosotros actuar así puede ser difícil, pero no imposible. ¿Cómo podemos hacerlo posible? Pues aprendiendo del ejemplo de vidas como de estos hombres. Y hoy os propongo hacerlo mediante uno de los hombres más relevantes del Antiguo Testamento, Abraham. Os propongo que esta mañana, con la ayuda del Señor, analicemos algunos de los episodios más importantes de la vida de Abraham y analicemos de dónde él sacó esa fuerza impulsora y nos comprometamos a seguir ese ejemplo de vida. ¿De dónde? ¿De dónde sacó Abraham su fuerza impulsora? Solo hay una respuesta posible: de la fe. No por nada Abraham es conocido como el padre de la fe. Quisiera que leyerais conmigo un versículo que es el que da pie al título que he puesto en Santiago 2:23 y que dice: y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Abraham fue ese hombre que creyó a Dios, el hombre que fue amigo de Dios, y es de aquí, de estas dos realidades, que sacó su fuerza impulsora. La vida de Abraham es apasionante. Tiene muchos episodios muy interesantes. Hay dos textos en el libro de Génesis que podríamos decir que enmarcan su vida. Estos textos son Génesis 12, del 1 al 7, y Génesis 22, versículos del 1 al 3 y también del 9 al 14, que soy los que os propongo que ahora leamos. Os invito a abrir vuestras Biblias en Génesis capítulo 12, y voy a leer del 1 al 7, y después nos iremos a Génesis 22. Dice, pero el Señor, habiendo dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendicen, y a los que te maldicen, maldeciré.
y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como el Señor le había dicho, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para la tierra de Canaán. A tierra de Canaán llegaron, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en esa tierra. Y apareció el Señor a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí altar al Señor quien se le había aparecido. Damos un pequeño salto y nos vamos a Génesis 22 y leo primero los versículos del 1 al 3 y después daré un pequeño salto del 9 al 14. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, enarboló su asno, tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí un altar, compuso la leña, ató a Isaac, a su hijo, y le puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste a tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: el Señor proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte del Señor será provisto. Abraham hasta el final del capítulo 11 no aparece en el libro de Génesis, y aparece allí para explicar cuál era su ascendencia. Y acaba su relato en el capítulo 25, cuando se nos describe su muerte. Por tanto, los capítulos 12 y 22, que son los que he leído, son el marco de la vida de Abraham. Y tanto el principio como el final de este marco tienen un mismo elemento: la fe y la obediencia. Fe en la promesa: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Obediencia al mandato de salir de casa y de su parentela e ir a un lugar que no conocía. Fe en la promesa: he aquí Sara te dará un hijo. Y obediencia a esa orden extraña por parte del Señor: toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto. Obediencia al ir a ese monte y estar dispuesto a sacrificar a su único hijo, confiando que Dios cumpliría su promesa, aunque no sabía cómo. Estamos pues delante de un hombre de fe, un hombre que creyó a Dios y por tanto le obedeció. El autor de Hebreos nos dice y define la fe como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así se nos define la fe, y muchos seguro que conocéis esa definición. La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este versículo, como digo, es muy conocido, muy citado,
e incluso es posible que muchos de vosotros os lo conozcáis de memoria. Pero, ¿entendemos realmente lo que está diciendo este versículo? ¿Alcanzamos a ver las implicaciones de esta definición de fe? La vida de Abraham creo que nos ayuda a hacerlo. En la vida de Abraham vemos, definida de manera práctica, el significado de la fe. La promesa de Dios en cuanto a la tierra era clara. Génesis 15, 17 dice: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Para obedecer el llamado de Dios, Abraham tuvo que hacer algo que no es nada fácil. Abraham tuvo que pagar un alto precio, pues debía estar dispuesto a renunciar a todo aquello que representaba para él su seguridad, su estabilidad. Debía salir de su casa, de su familia, debía de salir de lo que hoy se denomina su zona de confort. Sus amigos, su ciudad, sus posesiones, e ir a la aventura, a un lugar que no veía, que no conocía. Si la fe es la convicción de lo que no se ve, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, ejerció fe. He aquí la primera aplicación práctica que quisiera sacar con vosotros en este sermón. La fe, la auténtica fe, significa obediencia al llamado de Dios. Y fe puede implicar, y normalmente implica, estar dispuesto a que renunciemos a nuestra propia seguridad, a nuestra propia estabilidad, a que estemos dispuestos a salir de nuestra zona de confort. Cuando no estamos dispuestos a obedecer, lo que evidenciamos a fin de cuentas es no solo rebeldía, sino falta de fe. Cuando anteponemos nuestra seguridad, nuestra estabilidad personal a la obediencia al mandato de la palabra, evidenciamos falta de fe. La fe de Abraham en la promesa de la tierra, él la mantuvo hasta el final de su vida, a pesar de que cuando llegó a ese final de sus vidas, había visto muy poco de esa promesa de la tierra. Según Génesis 25, que es cuando se nos describe la muerte de Abraham, se nos dice que murió a los 175 años. Y al final de sus días, de esa tierra que Dios le había prometido, solo tenía una pequeña porción. Una porción que los heteos le habían dado a Abraham para que pudiera enterrar a su esposa, a Sara. Abraham solo pudo ver las primicias de la promesa de la tierra. No será hasta que lleguen Moisés y Josué, sobre todo, donde empieza a materializarse la promesa de Abraham y después con David y Salomón. He aquí una segunda aplicación que quiero sacar de vosotros, con vosotros, una aplicación práctica de la vida de fe de Abraham. Hemos de depositar fe en los tiempos de Dios. Si una cosa queda evidente en el trato que Dios mantuvo con Abraham, es que Dios no se dio prisa por cumplir sus promesas. Dios le prometió tierra a Abraham y al final de sus días solo vio una pequeña porción. Dios le prometió a Abraham un hijo y tuvo que esperar 40 años a ver cumplida esa promesa. Una cosa es segura, Dios no se dio prisa en cumplir sus promesas, pero eso sí, las cumplió. Los tiempos de Abraham no eran los tiempos de Dios, y a pesar de todo ello, Abraham siguió teniendo fe en la promesa.
Cada uno de nosotros seguro que tiene experiencias personales. Conoce a creyentes seguro que estuvieron por años pidiendo al Señor por algo concreto a Dios. Y no fue hasta muchos años después que Dios les concedió esa petición. Puedo poner un par de ejemplos de dos mujeres que yo conocí siendo pastor de otras iglesias, que estuvieron una orando por la conversión de su hijo y otra por la conversión de su marido, ambas por más de 20 años. La mujer que estaba orando por la conversión de su marido vio con sus ojos la respuesta, pues su marido se convirtió un par de años antes de que éste muriera. La mujer que estuvo orando por su hijo no vio la respuesta en esta tierra. La vio o la estará viendo desde el cielo, pues su hijo por el cual oraba se convirtió justo después o al poco tiempo de la muerte de su madre. Nosotros también tenemos que aprender a depositar fe en los tiempos de Dios. El Señor siempre cumple sus promesas, pero en ocasiones no se da mucha prisa en cumplirlas. Teniendo en cuenta esta realidad, tenemos que aprender como Abraham a perseverar y a esperar en Dios. Hemos analizado un poco la fe de Abraham en la promesa de la tierra. Consideremos ahora la fe de Abraham en la promesa de la descendencia. Hemos dicho que fe es la convicción de lo que no se ve. Abraham no vio mucho de la promesa de la tierra, pero no le faltó fe, no le faltó convicción. Fe es la certeza de lo que se espera, y si una cosa hizo Abraham fue esperar hasta ver cumplida la promesa de su descendencia. También es cierto que a medida de que iban pasando los años, Sara y Abraham se hacían mayores y la posibilidad física de tener hijos se hacía cada vez más difícil. Es por ello que Abraham, animado por su esposa Sara, decidió echarle un cable a Dios. Decidió ayudar a Dios y a Abraham para cumplir su promesa y le pidió tener un hijo con una esclava suya, Agar. Ese relato lo podéis encontrar en Génesis 16, del 1 al 4. En aquel tiempo era costumbre y era legal que un hombre levantara descendencia con una esclava si su mujer era estéril, que era el caso. Los hijos de esa unión eran considerados de la esposa y no de la esclava. Por ello es que Sara le dice al final, en el versículo 2, quizá tendré hijos en ella. Abraham y Sara pensaron que, dado que Dios tardaba en cumplir su promesa, pues ellos tenían que tomar alguna iniciativa y obtener pues esta descendencia por una manera legal. Pero los métodos de Abraham y de Sara no eran los métodos de Dios. Y esa decisión de intentar ayudar a Dios trajo muchos problemas a Abraham. Problemas sobre todo con su mujer. Tanto fue así que cuando ya nace el hijo de la promesa, cuando nace Isaac, Ismael, que es el hijo de Agar, ya tenía 13 años, y por causa de la presión que sentía Sara, Abraham se vio obligado a conceder la petición de Sara y expulsó del campamento a Agar y a Ismael. Y no olvidéis que los ismaelitas surgen de ellos lo que hoy conocemos como el pueblo palestino. Y no pocos problemas se están planteando ahora con todo ese tema. Dios tuvo que enseñar a Abraham que él no necesitaba ayuda y que a través de la estéril Sara él le daría el hijo de la promesa. Y finalmente, cuando
ya era humanamente del todo imposible que Sara pudiera engendrar hijos, fue cuando Dios intervino de una forma milagrosa y prodigiosa y llegó el hijo de la promesa. Aquí encontramos una tercera aplicación práctica. Hemos de tener fe en los métodos de Dios, no solo en los tiempos de Dios, sino en los métodos de Dios. Dios no necesita de nuestra ayuda para cumplir con sus promesas. Queridos, Dios no espera nuestra ayuda, espera nuestra fe, nuestra confianza, nuestra perseverancia. Es cierto que nuestros tiempos no son los tiempos de Dios. Es cierto que nuestros métodos normalmente no son los métodos de Dios. Por ello es que el hombre y la mujer de fe es aquel que sabe que Dios no tiene prisa y que Dios no necesita ayuda. Durante el tiempo en el que yo fui anciano de la iglesia de Libertad, de Sant Boi, la iglesia se involucró en un gran proyecto de reformas y de mejores que había que hacer allí en el templo, que implicaban mucho dinero. En aquel tiempo hubo un miembro de la iglesia que me compartió lo que para él era una idea luminosa. Esa idea tan fabulosa era que la iglesia comprara algunos números de la lotería de Navidad y tener fe en que nos tocaría y con ese dinero pues conseguir financiar las obras. Ese hermano tenía buenas intenciones, quería ayudar a Dios en la construcción del templo. Alguno de nosotros se puede reír por la anécdota, no es falsa, es real, Pero lo cierto es que en más de una ocasión, aunque nos reíamos, muchos de nosotros, sin ser a veces muy conscientes, también intentamos echarle una mano a Dios para cumplir las promesas, porque ante lo que nosotros consideramos una tardanza, nos empieza a faltar esa fe en los métodos de Dios y empezamos a utilizar nuestros propios métodos o quizá, lo que es peor, los métodos de este mundo y así nos van las cosas en más de una ocasión. Después de todo este episodio de echarle una mano a Dios con el tema de la descendencia, Dios tenía que poner a prueba a Abraham, y menuda prueba, menuda prueba. Dios le pide que sacrifique a su hijo, a su único hijo, aquel que amaba, y Abraham superó la prueba. Abraham superó la prueba. Hemos leído Génesis 22 y en el versículo 8, ante la pregunta de Isaac, donde le dice cuando van de camino, Padre, ¿de dónde vamos a sacar el animal del sacrificio? Porque llevaban leña, pero no llevaban animal, ¿no? La respuesta de Abraham a su hijo nos deja ver esa fe en la provisión que tenía en Dios. Dice el texto, y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Y como hemos leído, así pasó. Abraham creyó a Dios. Él aprendió que era mejor obedecer a Dios aún sin acabar de comprenderlo. Él había aprendido que Dios era capaz de hacer imposible, lo que era imposible, capaz de hacerlo posible. Y aunque la orden de sacrificar a su hijo era del todo incomprensible, tuvo esa certeza de lo que se espera y esa convicción en lo que no se ve, y creyó a Dios, que Dios iba a ser fiel a la promesa y que de alguna manera en Isaac le iba a dar descendencia. Y por ello Dios tenía que proveer
alguna solución. Como hemos leído, cuando ya Abraham había obedecido en su corazón y había ya incluso levantado el puñal, fue cuando Dios le dijo: de donde no hay, yo saco. Y de donde no veía, Él proveyó ese becerro, que es una prefigura de Jesús, el Cordero de Dios. Abraham es y fue un hombre de fe, y por ello, además de creer en Dios, Abraham creyó a Dios. Y no es lo mismo creer en Dios que creer a Dios. Hay muchos que creen en Dios. Por ejemplo, que existe o que puede ser bueno y misericordioso. Dice la palabra que los diablos creen y también tiemblan. Pero hay muchos que, a pesar de creer en Dios, no obedecen a Dios, no creen a Dios. Abraham no solo creía en Dios, sino que creyó a Dios. Le creyó cuando obedeció y salió de Ur de los Caldeos. Le creyó cuando subió al monte dispuesto a sacrificar al hijo de la promesa. Abraham fue el hombre que creyó a Dios. Pero según el texto que hemos leído al principio, Santiago 2:23, Abraham no solo fue el hombre que creyó a Dios, sino también el hombre que fue amigo de Dios. No hay en toda la Biblia ningún personaje del que se diga de que fue amigo de Dios. De Moisés se nos dice, como hemos visto, que habló cara a cara con él. De David se nos dice que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. De Enoc se nos dice que andó con Dios. De Abraham se dice algo tan precioso como que fue amigo de Dios. ¿Por qué Dios llamó a Abraham amigo? No sé si te lo has preguntado, te lo has cuestionado alguna vez. Paulo ha hecho una pequeña referencia a este aspecto, ¿no? Piensa en un momento en esas características de la verdadera amistad. Un amigo, como ella bien decía, un amigo es aquel en el que confías, aquel al que tú le abres tu corazón, aquel con el que pasas tiempo significativo, aquel con el que compartes pensamientos, sueños, anhelos, esperanzas. Un amigo es aquel que mantienes una relación muy especial, una relación de intimidad, y por eso sobran dedos de la mano para decir quiénes son amigos. ¿Por qué? ¿Por qué Dios llamó a Abraham su amigo? Pues porque intimó con Dios, porque andó con Él, porque confió en Él, porque le conoció íntimamente. Muestra de esa relación tan especial que tuvo Abraham con Dios es ese episodio tan peculiar, diría yo, cuando Abraham intercede por Sodoma y Gomorra. Si vamos al capítulo 18 de Génesis, Dios le dice que va a destruir Gomorra y Sodoma y Gomorra, y Abraham allí empieza a interceder dice, ¿cómo un Dios justo va a permitir que mueran los injustos? ¿Y si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra? Bien, pues si hay 50 justos en Sodoma y Gomorra, por lo que dices, no. Y así estuvo regateando con Dios 50, 40, 30, 20, hasta 10. Pero en Sodoma y Gomorra ni se hallaron ni 10 que fueran justos, ¿no? Este pasaje pone en evidencia cómo era esa relación de Abraham que tenía con Dios. Por una parte vemos que tenía mucho respeto a Dios, ¿no? Pero que tenía también mucha confianza para
atreverse a regatear con Dios, ¿no? A regatear con Dios. Abraham no solo tenía confianza, sino que había pasado tiempo intimando con Dios. Es evidente que conocía a Dios, el carácter de Dios, y por eso apela a su justicia, a su santidad, a su bondad, a su misericordia a la hora de interceder por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Y aquí encontramos una cuarta aplicación práctica. El hombre y la mujer de fe es aquel que intima a Dios, que conoce a Dios, que pasa tiempo con Dios, en definitiva, que se hace amigo de Dios. El Señor Jesús en el Evangelio de Juan, allí en el capítulo 15 y también versículo 15, dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os la he dado a conocer. Jesús, como veis, vincula la amistad con el conocimiento. El siervo no conoce, el amigo sí que es el que conoce. La pregunta es, ¿somos amigos de Dios? O dicho de otra manera, ¿conocemos bien a Dios? ¿Le conocemos íntimamente? ¿Pasamos tiempo con Él? ¿Compartimos nuestros sueños, nuestras ilusiones, nuestras preocupaciones? ¿Somos amigos de Dios? Abraham era amigo de Dios porque conocía a Dios. Pero Abraham era amigo de Dios porque confiaba también en Dios. Prueba de ello lo tenemos en ese otro episodio interesante cuando Abraham y Lot se separan. ¿Conocéis la historia? Ambos habían crecido mucho, ahí había ya conflicto, y le dice: mira, si tú vas a la izquierda, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Escoge, le dijo a Lot, ¿no? Y dice el texto que Lot vio una tierra fértil, el Jordán, y dijo: para allá que me voy. Allá es donde estaba Sodoma y Gomorra, aún no había sido eliminada, y para allá que se fue. Lot escogió por vista. Alzó sus ojos y vio esa llanura del Jordán, que era muy fértil, y dijo: pues esta tierra para mí, que mi tío se quede con lo que quede, ¿no? Abraham no escogió por vista, sino por fe. Su fe le llevó a confiar en Dios, y la elección por vista de Lot, pues sabemos los problemas que le trajeron, ¿no? Con Sodoma y Gomorra, ¿no? La elección de Abraham le trajo muchas bendiciones por parte de Dios. Y aquí esa quinta y ya última aplicación práctica del ejemplo de la vida de Abraham. Aquel que es amigo de Dios, que conoce a Dios, no anda por vista, anda por fe. Aquel que es amigo de Dios, en base al conocimiento que tiene de Dios y la confianza que tiene depositada en Dios, no vive simplemente viendo lo que hay delante de sus ojos, que es triste, sino en base a esa confianza en lo que va a venir, en la promesa, en aquello que muchas veces yo he expresado como lo mejor está por venir. ¿De dónde? ¿De dónde sacó Abraham las fuerzas impulsoras para no solo empezar bien, sino terminar bien? ¿De dónde sacó Abraham la fuerza impulsora para ser constante y perseverante en su vida? No hay otra respuesta que de la fe. Para nosotros, en ocasiones nos resulta difícil ser constantes, ser perseverantes, ser disciplinados. Nos resulta bastante fácil comenzar cosas. Lo difícil es que las terminemos. Por un momento yo te invito a que tengas un momento de reflexión personal y pienses
en tanto proyectos tanto seculares como del ámbito espiritual que te has propuesto llevar a cabo? Y piensa o pregúntate, ¿cuántos de ellos he terminado? ¿Cuántos? ¿En cuántos he sido perseverante? ¿Cuántos los he abandonado? Nos es fácil empezar, pero nos resulta complicado perseverar. Pero, aunque resulte difícil, no es imposible. ¿Cómo conseguir hacer posible aquello que por naturaleza nos resulta difícil? Pues aplicando el secreto de las 3 Cs. ¿Qué es ese secreto de las 3 Cs? Pues el reflejo de la vida de Abraham, creyendo, confiando y conociendo. Por cuanto Abraham tenía fe en Dios, fue un hombre que creyó no solo en Dios, sino que creyó a Dios. Por cuanto Abraham fue amigo de Dios, no solo conoció a Dios, sino que además de conocerle, confió en Dios, porque conocía a ese Dios. ¿De dónde sacaremos nosotros la fuerza impulsora para perseverar y no desmayar? Pues de esas 3 Cs, creyendo, confiando y conociendo a Dios. Espero que cada uno de nosotros en esta mañana esté dispuesto a asumir ese reto de las 3 Cs y a ser amigo de Dios, como lo fue Abraham, porque le creyó a Dios. Que Él bendiga su palabra en nuestros corazones. Amén.